y cerramos con el banco de cirugía tórax cardiovascular. El de traumato es evidentemente el que tiene más cantidad de preguntas y más temas que revisar. En cirugía plástica hay 2 y hasta 3 grandes temas dentro de lo poco que viene. Uno de ellos es heridas y complicaciones, como verán ahí a la izquierda los temitas. Y en heridas y complicaciones vamos a hacer básicamente lo que es las características y fisiopatología de la herida y el manejo adecuado de cada uno de ellos, ¿ya? Bien, en lo que es heridas y complicaciones, primera pregunta, dices, ¿qué células son encargadas de la contracción de la herida durante el proceso de cicatrización? Okay. A ver, ¿quién hace la contracción en el proceso de cicatrización? La cicatrización, ¿cuántas fases tiene? 3 fases. Una fase inflamatoria, una fase proliferativa y una fase de remodelación, ¿sí? Inflamación, proliferación y remodelación. Ya. Esta fase inflamatoria se caracteriza por 2 momentos: hemostasia, con donde hay, sobre todo las plaquetas son las células más importantes, y luego viene un momento de inflamación propiamente dicho, donde predominan ya los polimorfonucleares, monocitos, macrófagos, etcétera, etcétera, y todas las células de la inflamación, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo va? Más o menos 48 horas aproximadamente. La fase de proliferación se caracteriza por reparación de la herida, por granulación de la herida. ¿Y cuál es la célula estrella acá? Los fibroblastos y los precursores del colágeno. Esto es lo que dura aproximadamente hasta el día 10, hasta el 10º día aproximadamente. Y luego viene la fase de remodelación, que se caracteriza por contracción de la herida. Y aquí lo que hay es, ¿quién lo contrae? Para que haya una contracción tiene que haber fuerza muscular. Miofibroblastos, que son fibroblastos pero especializados con algo de contenido muscular, ¿no? Y luego vienen ya el depósito de colágeno en este proceso de contracción durante la fase de remodelación, y es la que puede llegar al 1 o 2 años. Entonces, dice, ¿quiénes se encargan de la contracción de la herida? Estamos hablando de la última fase, son miofibroblastos, pero lo único que tenemos acá son fibroblastos, ¿no es cierto? Que es algo similar. Los neutrófilos, los polimorfonucleares, los macrófagos son característicos de los primeros momentos de la cicatrización, que es la inflamación, ¿no es cierto? Y los fibrocitos ya no son precisamente células que sean precursoras en el momento de la cicatrización. Fibroblastos, ¿ya? Es en este proceso de contracción donde, cuando hay un exceso de contracción y un exceso de depósito de colágeno, es que se dan las cicatrices queloides e hipertróficas, ¿cierto? En la fase de contracción durante la remodelación de la herida, ¿ya? Listo, ¿qué más? La vascularización de una herida en el proceso de cicatrización es máxima ¿en qué fase? De lo que hemos hecho acá, el momento en el que más vasculariza es en el momento en el que más tejido necesita reponer. ¿Y cuándo es? Cuando está reparando y granulando la herida. ¿Y cuál es esa? Acá. ¿Okay? Es donde más vasculariza. Al inicio, durante la fase inflamatoria, por la hemostasia que tiene que hacer, sobre todo predomina más bien la vasoconstricción, porque la reducción del flujo para que haya una buena hemostasia al momento. Cuando ya ha habido una buena hemostasia, el tejido está relativamente bien, ya empezó su inflamación, luego viene ya la proliferación de los vasos. O sea, el momento de máxima irrigación es en la fase de proliferación, en la segunda fase, es donde se regenera más. El resto, celular, regenerativa, enzimática, humoral, ni siquiera son fases de la cicatrización, así que es en la fase proliferativa en realidad que eso sucede, ¿ya? Digamos, ¿cuántos días después de suturar una herida en la planta del pie se debe retirar los puntos? En general, ¿a los cuántos días en promedio retiramos los puntos? Más o menos 7 días, ¿no es cierto? En general, en cualquier herida. Pero hagamos una diferencia de los diferentes puntos. Si es que es en la cara, si la herida es en cara, depende si es adulto o es niño. Es diferente. En adultos, ¿a los cuántos días se retiran los puntos de la cara? Aprox a los 5 días. Pero si es que es niño, más o menos a los 3 días. ¿Ya? Más o menos. Se retiran mucho antes. Después del 3er día ya pueden retirar una cicatriz de los puntos de la cara de un niño. Ahora, tiene riesgo de abrirse después de 3 días, ¿no es cierto? A pesar de que los niños cicatrizan bien, sino que luego de los 3 días se retiran los puntos para dejar cintas adhesivas ya como una contención mucho más leve, ¿ya? Menos de 3 días, sí, nunca. Si es que los puntos están en zonas de palmas y plantas, no, en general, perdón, antes de palmas plantas, en general, vamos a poner que pues en el tórax
no sé, el antebrazo, en lugares que no tienen mucha tensión, entre paréntesis, sin tensión. ¿Cuánto tiempo? 7 días en general, ¿ya? Adultos, niños, en general suele ser a los 7 días. Si es que estamos hablando de zonas con tensión media, de tejidos difíciles de cicatrizar, ahí estamos hablando de plantas y palmas, que es lo que nos están preguntando, son aproximadamente 10 días. Y cuando se espera más tiempo, en las zonas de flexión, de alta tensión, ¿cuál es? Rodilla, codos, donde los puntos tienen alto riesgo de romperse, 14 días aproximadamente. Esos tiempos son muy relativos, bastante relativos, mucho va a depender de las características personales del paciente, del material con el que sea suturado, etc. ¿Ya? Entonces, si nos preguntan palmas, plantas, en general son 10 días. Ahora, si ya el paciente está malnutrido, es fumador, por ejemplo, ya sí, cuando son fumadores se suele dejar por lo menos un 30% más de días, ya como una regla general. Ya los fumadores cicatrizan más lento, los diabéticos también. ¿Cuál de las siguientes suturas es de material absorbible? Los que se pueden absorber. A ver, los absorbibles son, la mayoría de hilos que se usan son absorbibles, casi todos. En todo caso, ¿cuáles son los no absorbibles? Los no absorbibles son nylon, polipropileno, que es de lo que se hace las mallas en hernias, ¿qué más? La seda y poliéster. El lino es más o menos absorbible, ahí el lino que proviene de algodón, tarde o temprano se termina absorbiendo. Y otro, el acero, ¿no? El acero, por supuesto, que no se va a absorber, el acero quirúrgico para suturar esternón, rótula y esto. Nylon, polipropileno, seda, los tres sobre todo, acuérdense que son absorbibles. El poliéster, que es el material del que salen los blue jeans, los jeans, ¿no? Muy bien, entonces las claves, la seda, la A es no absorbible. Ácido poliláctico es absorbible. Todos los que no estén en la lista que les he mencionado, de los fáciles de recordar, todo el resto es absorbible, incluyendo el catgut, ¿ya? Catgut crómico, catgut no crómico, etc. Poliéster no absorbible, nylon no absorbible, polipropileno no absorbible. Ácido poliláctico, poliglactina, ácido polidioxanona, vitril, monocril, caprofil, todos los nombres, catgut crómico, catgut platinado, catgut simple, todos los hilos son absorbibles de algún otro modo, ¿ya? ¿A qué se llama sutura por tercera intención o cierre por tercera intención de una herida? Hay primera, segunda y tercera intención, ¿cierto? Primera intención es cierre o afrontamiento inmediato, con o sin hilo, pero es un afrontamiento inmediato, o sea, llega a emergencia y cierran la herida. El 2, por segunda intención o cierre secundario, no es un cierre, no es un afrontamiento, no es una sutura. Aquí la herida cicatriza espontáneamente por granulación, ¿ya? Por granulación. En ningún momento se hace sutura ni afrontamiento, solito cicatriza. Y el tercero es cierre diferido, o sea, son heridas muy cochinas o infectadas que tienen que lavarlo y lo cierran días después cuando ya está en buen estado, pero lo llegan a cerrar de alguna manera, con hilos, con grapas, con steri-strip, con adhesivos, lo que fuere, pero lo cierran, diferido. Entonces, 1 inmediato, 3 diferido y el 2 es espontáneo, ¿ya? Entonces, ¿a qué se llama sutura de tercera intención? Clave A, sutura después de dejar la herida abierta, más o menos, ¿no? Parece más o menos el concepto. ¿Se acelera la cura de una herida por medio de injertos cutáneos? No. ¿Se produce un cierre inmediato? No, eso es primario. ¿A partir del tejido de granulación? Eso es secundario. Con colgajos locales no tiene nada que ver con eso. Entonces, lo más probable es sutura después de dejar la herida abierta un tiempo, diferido, ¿ya? ¿Qué estructuras de la piel están comprometidas en una quemadura de segundo grado? Cambiamos de tema. Quemaduras. Las quemaduras pueden ser de primer, segundo, tercer o cuarto grado. Hablemos de los 3 primeros, porque el cuarto es el más severo por electricidad generalmente y es fácil de recordar. El primero, ¿qué capa quema? Solamente la epidermis. El segundo grado, epidermis y dermis. Pero la dermis es parcial, nunca es total. Nunca llega a la hipodermis, no la atraviesa en su totalidad. El tercer grado, epidermis, dermis e hipodermis. Muy bien. ¿Qué caracteriza cada uno? En el grado 1, solamente eritema. No, nada más, eritema. En la de segundo grado, ¿qué caracteriza? Ampollas. Ampollas, ¿qué más? Dolor, duelen. Están eritematosas, rosaditas, rojitas. ¿Qué más? Están húmedas, con secreción, etc. Y duelen, sobre todo, duelen mucho.
Ahora, la de segundo grado, dependiendo del grado de la profundidad de la lesión, pueden ser superficiales o pueden ser segundo grado profundas. Las superficiales son las que tienen más ampollas, más dolor, más eritema y son más húmedas. Y las profundas pueden tener ampollas, pero estas suelen estar rotas, desfaceladas. Hay dolor, pero es mínimo. Ahí ya no está tan eritematoso, tiende a la resequedad, ya no está tan húmedo. O sea, tiene estas características, pero en muy poco grado, ¿ya? Porque el tercer grado es la que ya es, no hay ninguna ampolla, no hay ampollas, está seco, oscuro, acartonado y indoloro, no duele, ¿ya? No duele. Entonces ya es completamente todo lo contrario a cualquier segundo grado, ¿ya? Listo. ¿Y cuarto grado qué cosa era? ¿Se acuerdan? Cuarto grado es la que quema epidermis, dermis, hipodermis y partes blandas, ¿cierto? Partes blandas, o sea, huesos, músculos, tendones, etcétera. Es mucho más profundo. La característica más frecuente es que son por electricidad en cuarto grado, ¿ya? Son las más severas. ¿Cuáles necesitan rehidratación intravenosa intensiva con reglas de rehidratación? Las de segundo grado en adelante. Segundo grado en adelante, que tengan más del 15% de superficie corporal quemada, hidratación intensiva, ¿ya? Esos necesitan hidratación. ¿Y quiénes necesitan tratamiento quirúrgico? Segundo grado profundo en adelante. Esos son de tratamiento quirúrgico, o sea, de cierre, necesitan injertos. ¿Ok? Listo, entonces, ¿qué dice? ¿Qué estructuras de la piel están comprometidas en segundo grado? Epidermis y dermis. ¿Qué más? Según la regla de los 9, en quemaduras, a las quemaduras de cabeza y cuello, ¿cuánto porcentaje se les pone? Ahí está. 9%, incluye adelante y atrás, ¿no es cierto? Toda la cabeza hasta el cuello incluye, ¿eh? El miembro superior, incluyendo la mano y todo, desde el hombro hasta el dedo, 9%. 4.5 por delante, 4.5 por detrás. Cada miembro superior vale 9%. El tórax, 18%. 9 por delante, 9 por detrás. El abdomen, 18%. 9 por delante, 9 por detrás. El miembro inferior, cada uno 18%. 9 por delante, 9 por detrás. Incluye el pie, ¿no es cierto? Suma 99. Y al final, 1% de los genitales, ¿ya? Palma de mano, 1%. El dorso de la mano, 1%. Toda la mano, por lo tanto, 2%. Pero está dentro del 9 del miembro superior, ¿ah? Entonces, si le dicen se quemó un miembro superior y no incluye la mano, 7%, ¿no es cierto? Es una regla ya de juego acá. Entonces, nos preguntan sencillo acá, cabeza y cuello, ¿cuánto es? 9%. Examen de salud. Ahí a la izquierda tienen de dónde viene el examen, ¿no? ¿Cuál es la actitud inmediata que se debe tomar al atender a una persona que ha sufrido una quemadura por ácido en el brazo? Les echan ácido, ¿qué es lo primero que hay que hacer? La A, poner oxígeno, aplicar sulfadiacina, cobertura bien venosa, lavar con agua. Si les echan lo que fuere, cualquier sustancia abrasiva que genere quemadura, lavar con abundante agua, ¿no? Agua corriente de preferencia. Corriente significa a chorro. O sea, tiene mejor efecto que sea a chorro del caño directo a que pongan en una tina, ¿no? Tiene mejor efecto. Paciente de 40 años con quemaduras de segundo grado, de emergencia con quemaduras de segundo grado en la región anterior del tronco. Nos están pidiendo regla de los porcentajes, ¿no es cierto? Región anterior del tronco. ¿Cuánto es? Tronco, ¿ah? No dice abdomen, no dice tórax ni abdomen. Todo el tronco es desde la apófisis, desde el esternón arriba hasta la pelvis, ¿cierto? Todo el tronco vale en la cara de adelante 9 arriba y 9 abajo, ¿cierto? O sea, 18%. Bueno, 18%. Genitales, 1%. Dorso de la mano derecha, solo el dorso, 1%, ¿no es cierto? Palma vale 1, dorso vale 1. Toda la mano vale 2. Pero dicen solo el dorso, 20%. Sencillo, ¿no? Muy bien. Paciente que acude por presentar quemadura producida por líquido caliente en muslo, dolorosa, eritematosa y con ampollas. ¿Qué grado es? Si es que hay ampollas, eso es patognomónico de segundo grado. Puede ser la B o puede ser la D. Segundo grado profundo o segundo grado superficial. ¿Cuál de las dos es el que tiene más dolor, más eritema, más ampollas? Superficial, ¿no es cierto? Si dijera profundo, diría quizá poco dolor,
relativamente seco, ampollas rotas, a veces hasta dice sin ampollas, ¿ya? Pero nunca es tan seco ni tan cartón como las de tercer grado. Entonces, perdón, la D, ¿no? Segundo grado, superficial, claro. ¿Por qué se caracterizan las quemaduras de tercer grado? Tercer grado, ¿ah? Ya no hay dolor, ya no hay ampollas, ya no hay eritema, está todo seco, feo, marrón. La A, bulas o superficie húmeda, nada que ver, eso era segundo grado. Cicatrización adecuada con curaciones diarias, una de tercer grado que es muy profunda, cicatriza adecuadamente, no. ¿Qué condición necesita para que haya una cicatrización espontánea? Que haya dermis. Si queda una capita de dermis, va a cicatrizar bien. Ahora, si el daño de la dermis es muy profundo, o sea, segundo grado profundo, queda un poquito de dermis, es muy profundo. Va a cicatrizar, pero deja hipertrofias, cicatrices patológicas. ¿Cuál tiene más posibilidad de cicatriz hipertrófica? Segundo grado profundo. Las de segundo grado superficial pueden cicatrizar sin huella, porque todavía no es mucho el daño de la dermis. Entonces la B, cicatrización adecuada, no. Sequedad con trombosis de vasos superficiales, hay sequedad, sí hay trombosis, por eso está medio oscuro. ¿Requieren injerto? Sí, pues tercer grado siempre requiere injerto, puede ser la C. Eritema y curan por reepitelización en 14 días, no, tercer grado no cura solito, necesita cirugía. Eritemas, bulas, o sea, ampollas, frictenas, no, eso no hay en tercer grado, la clave C. Entonces las del tercer grado son secas, cartonadas, indoloras. Ahora, son indoloras para el examen, ya lo hemos comentado alguna vez, ¿eh? Son secas solamente, indoloras solamente para el examen, porque en general sí tiene cierto dolor a la palpación profunda, cambios de temperatura, un dolor por ahí. Pero para el examen pónganle que es indolor. ¿Cuál es el estándar para establecer una idea general de la extensión de las quemaduras? ¿Qué es lo que más se usa mundialmente? La regla de los 9, ¿no es cierto? De los 5. La mano también es útil, pero lo que más se usa, sobre todo con la intención de ver la severidad y todo, es la regla de los 9, ¿no? La clave es C. ¿Cuál es el porcentaje de superficie corporal quemada o comprometida en un paciente que sufre quemadura de la cabeza y el cuello? Que lo vimos hace un ratito. No es que se haya duplicado la pregunta, sino que la anterior es de un Salud 2003 y el otro es de ENAM 2009, o sea, se repiten, ¿no? La misma pregunta con las mismas claves y todo le ponen, para que vean cómo se suelen copiar las preguntas a veces entre los dos banquitos. Quemadura de segundo grado, ENAM 2011, nunca causa cicatriz hipertrófica. Cuando es profunda sí causa, ¿no es cierto? Esto es falso. No presentan dolor, falso, sí son dolorosas. ¿Tiene pérdida de anexos cutáneos? Sí, es relativamente cierto, porque los anexos, ¿dónde están? En la dermis y en la hipodermis, entre los dos, dermis y hipodermis. ¿Hay pérdida de anexos cutáneos? Sí. Ahora, lo que pasa es que no es total, no es una pérdida total, ¿no es cierto? Porque todavía queda buena capa de dermis, pero es una clave mal planteada. ¿Puede causar cicatriz hipertrófica? Sí puede causar, sobre todo las profundas. ¿Hay enrojecimiento de la piel? Eso es más para primer grado, ¿no? Entonces, aun cuando la C está mal descrita, pues probablemente se refiere a que pierde todos los anexos. No, porque queda dermis. Falso. Entonces, puede causar cicatriz hipertrófica, sobre todo las quemaduras de segundo grado profunda, ¿ya? ¿Cuál es el área de superficie corporal en un paciente quemado a nivel de la cara y 2 manos? Cara y 2 manos. Esta pregunta está mal hecha. La cara, ¿cuánto vale la cara? La cara, supuestamente la parte anterior de la cabeza, ¿no es cierto? Debería ir hasta las orejitas, todo el mentón y todo. La cara, ¿cuánto es? Debería ser la mitad de 9, ¿no es cierto? Porque 9 es toda la cabeza, está más o menos 4.5 por ahí. Ahora, se supone que si dice cara, no está incluyendo el cuello. Y el cuello aproximadamente vale 1 en la parte anterior y 1 en la parte posterior, porque justo entra una palma de la mano, ¿no es cierto? Pues la cara más o menos sale 3.5, una cosa así. Y las 2 manos, ¿cuánto es? No dice palma, no dice dorso, cada uno vale 2, o sea 4. 4 más 3.5, 7.5, o sea, es una pregunta demasiado inexacta y
Si es que somos muy precisos y la cara vale 3.5 o 3, debería ser 7.5 más o menos. O sea, no es una, ni siquiera tenemos una clave precisa, ¿ya? Entonces, lo único que interpretamos acá es que la persona que puso el examen se refería a que se quemó la cabeza y las dos manos, ¿cierto? Pero el término es incorrecto, entonces fue un mal planteamiento. Si que fuera cabeza y dos manos, perdón, 9 y 4 sería 13, sale la B, incluso hay 23 como para confundir, ¿no? Entonces, creemos que esta pregunta ha sido muy mal planteada, salvo que la persona que puso el examen, no lo sé, tiene alguna idea de cuánto vale la cara con un cálculo particular, ¿no? Entonces, es una pregunta que está mal planteada. Yo marcaría 13. Ustedes saben que el ENAM no da sus claves, pues, ¿no? No publica claves, no sabemos Aspefan con qué clave. Lo que hay son claves de bancos y que alguien opina que esa es la clave. Marcaría 13, sinceramente, si estuviera en esa situación, tratando de poner en la cabeza del que puso el examen, pero consideremos el posible error del planteamiento de esta pregunta, ¿ya? Lo que está claro es que la cabeza vale 9 y las manitos, cada una vale 2, ¿no? Mujer de 25 años con quemadura con agua hirviendo en la totalidad del miembro superior derecho. Miembro superior derecho, totalidad, eso es 9%. Y cara anterior del miembro inferior del mismo lado. Cara anterior del miembro inferior, ¿eso cuánto vale? 9%, ¿cierto? Todo el miembro inferior vale 18. Si nos pregunta cara anterior, es 9%, la mitad. O sea, 9 y 9, no dice nada más, ¿no? Según la regla de los 9 de Pulaski y Tennyson, que es el nombre propio que se le suele poner, ¿cuál es el porcentaje? 18. Y creo que la última, mujer de 40 años, de 60 kilos de peso, sufre quemaduras de segundo y tercer grado en 40% de la superficie. 60 kilos, quemaduras de segundo y tercer grado, 40% de la superficie. ¿Qué volumen de cloruro se debe recibir en las primeras 8 horas? Según la fórmula de Parkland, que es la que tradicionalmente se usa. ¿Cómo es la fórmula de Parkland? 4 mililitros por superficie corporal quemada por 4 mililitros por porcentaje de superficie por peso, ¿no es cierto? Esa es la fórmula. El 4 siempre es constante. Entonces, si reemplazan 4 por la superficie corporal, aquí ya le dieron es 40. 4 por 40. Por el peso, que vale, ¿cuánto pesa? 60. ¿Cuánto vale todo eso? Eso es igual a 4 por 16, es por 96, ¿no? 9600. Este es un volumen que debe recibir en 24 horas de cloruro. Esto es teórico. La mitad debe recibirlo en las primeras 8 horas y la otra mitad en las siguientes 8 horas. ¿Cuál es la primera mitad? 4 litros 800. ¿Ya? 4 litros 800. O sea, en las primeras 8 horas, que es lo que nos preguntan, debe recibir la mitad de ese volumen de esa fórmula. 4 litros 800. Que recordar acá la fórmula sobre todo, ¿no? ¿En qué consiste? Muy bien.